dijeron, vibra alto, vibre bajo. Me caí, me vendieron mindfulness y terminé llorando en un Zoom. No es mala suerte, no es el clima, es vivir como el culo y es un arte, amor, amor. Me anoté en yoga, en terapia, en tantra y en crossfit. ¿Quién canta cumpleaños? Leí la carta astral, la carta Sí, natal, sí. y me olvidé la contraseña. 40 años. La misma. 40 años. Usando enterito. Eh, Qué lindo te queda el jardinero. Pero mirá el jardinerito que tengo. Se va a parar, se va a parar. Mirá. Dios mío. Mirá que estoy. Agárrame, Se va a agárrame, parar. Manuel. No, no, agárrame. no. Te doy Agárrame, calor, Manuel. te doy calor. Le quiero agradecer a este jardinero. Ya le voy a agradecer porque ¿A quién? es un regalo que me hicieron hoy. Sí. ¿Quién? Apoyo IQI. Una marca que sigo hace años. Síganlos porque yo estoy feliz con esto. Decime Es si no estoy- precioso. Y te decime queda si no hermoso. estoy hot. Y además voy a decir una cosa. Están muy bien los remaches. Están muy bien los remates. Ella sabe de moda, sabe de costura. Sé de cosas. Sabe cosas. Sé de cosas random. Pará, yo siempre quise ser un jardinero y siento que voy a quedar... Como un pelotudo. Exactamente. Alguien que te lo diga. No, Porque no, hay no. que tener amigos que te digan, no hagas eso. No, pero bueno. Vos no tenés amigos que te hablen del flequillo, entonces. Sí los tengo, pero los ignoro. Que es una decisión, señora. No, pero siempre quise y nunca me animé. Siento que es como un... Es una prenda muy difícil. Es muy difícil. Es muy difícil. Y te Ella queda la puede muy Te usar. bien. estoy imaginando. Ella la puede usar No, porque tiene esas soy piernitas. el chavo del 8 con un jardinero. Es tremendo el jardinero. Soy Kiko con un... Igual, ¿sabes lo que me da el jardinero? ¿Qué? Earlys 2000, Ay, sí, Sí. qué época. que Había- pasaba un stone. Tipo, pasaba un estoncito, Un rolinga. un decimos, rolinga, Con jardinero y con flequillo. jardinero y flequillo y el Y una- pañuelito así todo enjabonado. Y una flecha. No, eso no me cabe igual, Y una flecha. O sea, zapatilla flecha, el rolinga. Flecha, O topper. no, Topper. escuchame una cosa, flecha es la época de mi viejo, te calmas. Y bueno, Yo usé boluda. flecha en el... ¿Está cuántos Por años de tu eso, viejo? ¿A cuánto estoy de tu papá? 2 meses. ¿A cuánto estoy de tu viejo? No, boludo, 20 años. ¿Tu papá tiene 70? Sí. Y más. Wow. Bueno, vamos a saludar, por favor. Sí. Vamos a saludar. Dale. Me fui de tema. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo andan? Chicos, escureció. Estamos muy contentos. Porque es un día de cumple, así que estamos súper contentos, re felices. Feliz. Y nos encanta estar acá con la gente de Pisco, la producción, como siempre, que es amorosa con nosotros. Son ¿No muy es buenas cierto? personas. Es cierto. Es cierto. Es cierto. Y hoy les diste encima un budín. Un Así ordinario que- budín casero de naranja. El ordinario es el de mandarina, ya lo hablamos esto. No se peleen. ¿Por qué por la budines. naranja no es ordinaria y la mandarina sí? Quiero Porque una vos teoría. cuando vas a un hotel cheto y tomás desayuno continental de café con leche, no viene con jugo de mandarina. Viene Bueno, hay con un jugo de punto. naranja. Pero eso son... A mí me gusta Chicos, la mandarina, ¿eh? Dejen de discutir esto. Vos ves a alguien comiendo mandarina en un tren. ¿Qué decís? ¿Está yendo a la mesa de Mirta Legrand? No. Entonces, ¿Vos decís que la mandarina es una, en vez de una fruta noble, es una fruta humilde? sí. La mandarina es muy de... No lo voy a hacer. No lo No lo digas. voy a hacer. Entonces vamos Cuídenme. a empezar Aguante la correctamente. Yo soy team naranja, no soy team mandarina, pero no me voy a pelear por la mandarina. Me parece que hay otras cosas que importantes para cuáles pelearnos. Está muy bien. No sé, yo siempre espero junio para comer una rica mandarina. Ahora ya las mandarinas de ahora no son buenas. Un dato. No Un compren dato. ahora mandarinas. Un dato están de una agrias. señora de 40, básicamente. Y sí, hay que... No compren mandarinas ahora. Ahora, no están en ahora- estación. Ahora están Época llegando de los frutilla. alcauciles. Están llegando los alcauciles, señora. Mi chiquita. Bueno, hoy tenemos un super programa que no tiene absolutamente nada que ver con mandarinas, naranjas y cosas ordinarias. Nos vamos a poner casi serios dentro de lo posible que nosotros podemos darles a ustedes. Difícil. Difícil. Pero es un tema que a nosotros nos interesa muchísimo porque, como saben, nosotros tenemos un exceso de curiosidad. Tenemos un octógono Octógono. que es exceso de curiosidad. Entonces, nosotros estamos intentando dilucidar. Ahí justo mandó el invitado, ¿puede ser? Mira cómo acaba de llegar el invitado. Mirá. Muy bien. Mira cómo está abajo, me dijo. No, pero re sutil el mensaje, ¿eh? Lo que es tener señas. Lo que es tener señas. Fue como en el truco. Dale, dale. A mí me costó. Dije, ¿qué está queriendo decir? ¿A quién le habla? Pero bueno, Pero le podría no. estar hablando a tanta gente. Hago tronó. Hay algo en la cabeza, está hablando con su mundo. ¿Puede ser? ¿Ustedes no hablan solos? No. Yo sí.
Yo tengo muchas conversaciones solas. Pero para afuera. Sí. Sí. No. ¿Nos Sí, vas a sí, sí. discriminar? No. Inclusive te digo que muchas veces cuando estoy escribiendo tengo que decir en voz alta lo que estoy escribiendo para escribirlo bien. Bueno, pero eso pasa a veces cuando tenés una duda con una No, palabra. no, yo estoy tipo, hoy tengo que llegar a las 4 de la... Así, ¿Así? todo. Mm. Y sí tengo conversaciones Eso para conmigo. psicopedagoga ya. Puede ser. Y me ha pasado que Jo de repente se asoma y me dice, vos estás hablando... Y yo no me doy No, cuenta que eso sí estoy me hablando pasa conmigo. mucho. No me doy cuenta, estoy hablando. Eso me pasa mucho. Y o gente que está por entrar a casa y me dice, ¿estabas hablando por teléfono? No, ¿estás Sí. hablando conmigo? No, yo ahí te miento. ¿Qué me tengo acá sentada al lado? ¿No me ves? Yo miento full ahí. Sí, Repaso estaba hablando. conversaciones, discusiones, busco argumentos para discusiones que me quedaron pendientes. Para, ¿te burlás de Qué cosas paja. que pasaron? Tipo, a mí me pasa algo, tengo una discusión, ponele con C, con el jardinero, tipo, te quedaría como un pelotudo con el jardinero. Me repito a mí mismo. Sí. Como que le invito Así. a ella y le hago tipo, ñe, 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 ñe. Y Eso como es lo menos que hago, pero sí, ha sucedido. La personifico a la persona y de repente Tengo una conversación. revivo conversaciones que tuve. La psicóloga me dice que a veces no tengo conversaciones reales con las personas porque ya las tuve en mi mente. Es un problema, chicos. Bueno, que- pero está bien, en tu Pero mente bueno. sí, en mi mente tengo un montón de conversaciones, un montón Pero no, de las, ideas, no, pensamientos. modulás para afuera. No. Bueno, Pero tenemos una Sacalo. teoría. ¿Eh? Tenemos una teoría de por qué no las modulás ¿nos querés o por qué psicoanalizar? las modulamos. No, a mí me parece que no tengo por qué andar hablando de lo que pasa por mi cabeza. Que son un montón de cosas. Si tengo que decir todo lo que me pasa por la cabeza todo el tiempo es un quilombo. Sí. Vivo Directo. sola en la montaña. El concepto de intimidad. ¿A dónde están los perros? Dice. En la aldea esa que quería vivir. ¿Saben por qué me parece que naturalmente se nos dio esta conversación? Es porque hoy vamos a tener un episodio para descubrir bien de qué hablamos cuando hablamos de neurodivergencia. Sí. Igual no sé si estamos hablando de eso con las neurodivergencias. No sabemos pero estamos hablando de lo normal versus lo que a nosotros nos parece raro de nosotros mismos. Claro. lo que consideramos normal. Lo que consideramos normal. Tengo una Bien. pregunta con eso. ¿Es lo que consideramos o nosotros aceptamos la normalidad que nos imponen? Tipo, esto es normal o nosotros lo vemos normal. ¿Se No, entiende la la aceptamos. pregunta? Es como. Alguien dijo, esto es normal y nosotros lo aceptamos. Es una convención Claro, como, es una- como las palabras, ¿entendés? Perfecto. Como todos nos pusimos de acuerdo que esto es un vaso. Ok. Pero en esta coyuntura, en esta parroquia, no. vamos de vuelta a tomar el término. O no, porque Sí. vos estás acá y esto te parece normal, pero en otro país por ahí hay cosas que te parecen Totalmente. normales. O sea, la normalidad es un conjunto de reglas que aceptamos como sociedad o como grupo societario. Claro. Ok. Y en esa comparativa hablamos de las neurodivergencias porque nosotros ya somos gente grande, gente Muy. de otra época, bueno, De más otra, Manu que el sí. resto, porque bueno, también nos conservamos muy bien, que es cómo nosotros articulábamos esa cosa de lo normal y lo raro cuando estábamos en el colegio, Sí. ¿no es cierto? Sí. Porque generalmente uno aprende esas pautas de conducta en la edad estudiantil. ¿Se dice así? Sí, como Edad que, estudiantil. Escolar. Escolar. en la edad En escolar, la como época que escolar. alguien que se diferencia y decir, qué raro. ¿Cuándo Sí. se enteraron que existía algo llamado neurodivergencia? Yo hace muy poco. ¿Vos? Como neurodivergencia, sí, esta década. Pero Es- sí hablar de neurodivergencias, no sabiendo que eran neurodivergencias, por ejemplo, el autismo dentro de las neurodivergencias, sí hace mucho, cuando ya antes de empezar a estudiar. Sí. Antes de empezar a estudiar. Antes de empezar a estudiar en la Eso universidad. fue más o menos. Y mis 19 años, 20 años, O sea, 2005, 2006. 2004, 2005. Claro, sí. no, yo me enteré mucho más tarde. No sé si es porque no estaba empapado en algo que tuviera que ver con eso o qué, pero yo no quiero pecar de fatalista, por decirlo de alguna manera, pero si no fue hace 5, 4 años, tipo, apenas estaba por empezar la pandemia o en pandemia me enteré. Me Es enteré que era hizo un esto. boom. Porque fue tipo, como que la palabra autista era otra cosa y de repente empecé a aprender de las diferencias y todo el espectro y todo eso, pero para mí era todo lo mismo y ni siquiera era algo preocupante. Pero yo Eso. creo que tiene que ver también con el avance de la neurociencia, con un montón de investigaciones que se hicieron en relación al funcionamiento del cerebro, que por ahí ahora hay muchas más categorías y también todas están dentro de, bueno, lo neurotípico o lo neurodivergente. No sé, después tendremos que ver con el invitado que de todo esto que creemos que sabemos, Sí. ¿no? ¿Qué Exactamente. tanto sabemos Sí. y qué tanto no sabemos? Porque además estamos como un poco
fogoneados por una cantidad de información. O sea, no sé si a ustedes les pasa, ¿no? Pero es como, bueno, esto siempre lo hablamos, ¿no? De la cantidad de información en la cual cada uno está inmerso. Pero más allá de eso, el tema de, che, pero esto siempre existió o ahora están volando diagnósticos, ¿viste? Como esa sensación de, yo no sé si antes era esto así, ¿viste? O no, Sí, lo que sí, pasa sí. es que las antenas de radio también hacen que Es el 5G. es el 5G, como que hay como una cantidad de diagnóstico y de etiqueta que vos decís, che, pero ¿de qué sirven las etiquetas, por ejemplo? ¿De qué sirve, en este caso, la etiqueta, el diagnóstico? Vos que sos psicóloga, Mira, ¿de qué sirve un diagnóstico en la vida? a mí me encanta el psicoanálisis y en mi carrera, cuando lo estudié, no son fan de las etiquetas. La verdad es que, bueno, como para qué querés saber el diagnóstico, ¿no? Y hoy por hoy, después también de haber sido mamá y de haber estudiado toda la carrera, recibirme, creo que un poco ayuda tener un diagnóstico. No digo que todo tenga que ser diagnosticado, porque también está el problema con el psicoanálisis y por ahí otras ramas de la psicología, es que hay como trastornos para todo. Entonces, bueno, entras en ¿Cómo se llama el libro gordo del trastorno? DSM. ¿Cómo? DSM. ¿Qué quiere Y es decir? como, es como un manual, digamos, donde vos tenés un montón de síntomas y van pinchando a ver con qué síntoma tenés y te Y todos dicen los que ahí qué es lo que coinciden. tenés. Claro, entonces si cumplís 5 de 6, tenés esto. Es como un test de Cosmopolitan, pero bien. Bueno, ponele. Ponele. Pero hay mucha gente como Académico. que el psicoanálisis no le cabe mucho eso. Entonces es como, bueno, nada, tratamos el tema, podemos hablar de esto, abordarlo desde este lugar. Y por ahí hay otro tipo de terapias más cognitivo-conductuales que se basan en hacer este tipo de Lo que pasa es que evaluaciones. también hasta uno va viendo cómo va. A mí lo que me pasa con ese tipo de cosas es, yo automáticamente cuando alguien dice esto es así, yo soy un creyente. Viene alguien que sabe más que yo, me dice esto es así, yo lo creo. Pero también viene alguien y te dice, lo que pasa hace 25 años ser homosexual era una condición. Estaba dentro de, no sé si en el mismo libro. No, sí. Durante ¿Entendés? mucho tiempo Sí, estuvo sí, considerada como- una enfermedad. como- Una enfermedad, una patología. Entonces, es constante. Entonces, esto, lo que le decías vos, apareció, ya existía, le pusimos nombre, lo notamos, no lo notamos. Es la duda de siempre, porque ahora toda el negacionismo. Te costó este Me episodio. costó un montón este episodio. El cuidado que estoy teniendo para no decir una boludez. Tengo la vena, desde acá hasta acá está hinchada. Pero el negacionismo también se basa en, pero antes no había, y ahora son todos neurodivergentes, como que te dicen de que aparecieron de golpe. Y ahí empieza, que son las antenas de los celulares, el paracetamol y Las papá. vacunas. ¿Entendés? Entonces, Siempre las vacunas tienen la responsabilidad de algo. totalmente. Bueno, pero también porque hay muchos test que aparecen en TikTok, ponele, que dicen, Lo bueno, leíste si en TikTok. cumplís con, ahí la otra vez vi uno de colores, que si vos asociás la A con el rojo, el B con el azul, la I con el amarillo, si cumplías con todo eso, te hacía la pregunta de cuál era la última y decía, bueno, tenés TDAH. Y yo Así tengo de una. TDAH. Y si sos daltónico, Si sos daltónico, sos daltónico. no, pero digo, Y Con podés tener potencialidad de TDAH, TDAH. pero te tienen que hacer Wow. otro test en TikTok. no, pero es un ¿entendés? quilombo. Entonces, Eso, capaz que también es como que todos decimos, bueno, soy neurodivergente. Y no. pero el ¿entendés? tema, hay un justamente, autodiagnóstico pelotudo también. pero por eso, la sobreinformación. Y también hay algo de que hoy lo hablábamos en un momento en la reunión de preproducción, porque aunque no parezca, tenemos reuniones de preproducción, aunque parezca que estamos en pelota y a lo grito, como los indios. Esto de antes, ponele, yo tenía, era raro, ese es raro, fin. ¿Qué hay que hacerle? Hay que Tratarlo de raro. bullying en el recreo y listo. Cuando se Bueno. ponen a llorar, paramos, listo, era así. Sí, pero pará, porque antes me preguntaron... que Perdón, hagamos un contexto. ¿Esto cuándo era? 1986. Listo. Bueno, eso, a lo que iba antes. El diagnóstico, por ahí, cuando vos tenés el pibe el raro, que toda la vida fue un raro, que por ahí no se amoldaba a lo que era la escuela, bueno, ahora tiene un porqué, ¿entendés? Y por ahí es como empezar a ver tu vida para atrás y decir, mira, lo que me pasaba era esto. Y para mí, para esa persona, debe ser súper como tranquilizador, ¿entendés? No es como que no estaba mal, o sea, funcionaba distinto por ahí. Totalmente. ¿Entendés? Entonces digo,
para mí es tranquilizador para la persona, para el sujeto y para la familia también, porque también como cualquier tipo no sé, de condición en la que te funciona algo distinto, te funciona, no sé, el riñón distinto. Y tenés que hacer un tratamiento para que el funcionamiento de ese riñón vaya más o menos acorde a como tenés que... Y bueno, lo tenés que hacer de una manera. Entonces no es lo mismo todo raro que, bueno, tengo TDAH, ¿qué tengo que hacer? Y bueno, tengo impulsividad. Y bueno, entonces trabajemos la impulsividad porque tenés TDAH. Bueno, Ok. pero a eso voy. Antes era el raro, y ahora entiendo lo que decís del diagnóstico, pero también, por lo que estábamos hablando de TikTok, uno elige lo que se acuerda. Entonces, si me pones en retrospectiva, y yo por ahí te digo, elijo este punto, este punto, este punto, y me justifico. Y eso tiene que ver con el autodiagnóstico. Hay mucha gente que por ahí elige ciertas cosas. Como cuando yo digo que soy muy mala en las matemáticas y Sí, digo que tengo dislexia de números. Es que tiene un nombre esto. Pará, ¿tiene un nombre o no? Pero no me sale, o sea... Porque yo- soy disléxica. Claro, básicamente. A mí me encanta hacer ese chiste. Sí. Pero porque la gente me ve y capaz que me dice, no sé, el 35, o sea, el 30% de 100. Y te quedás. No tengo ni idea, no lo puedo visualizar. Pero no, para mí es porque, Pero escúchame. porque no te copa y te negás. Pero, No te lo obvio, pones a pensar. por eso, entonces mi chiste fácil es como, Sí. tengo dislexia de números, ni siquiera digo Sí, el sí, nombre, sí, no sí, tengo sí, ni sí, idea sí. que, tengo dislexia de números, no puedo hacer cálculo yo. Pero también Cálculos. pero por eso te digo, hay un punto, yo entiendo lo que vos decís, para la gente por ahí siente que bueno, había algo, no tenía que ver con la rareza, si se quiere. El tema es hasta qué punto ayuda. Mi pregunta es siempre la misma. Tipo, ahora, ¿se ayuda a la gente? Dicen, bueno, esta persona tiene esto. ¿Lo ayudamos o no? Yo lo que Esa es mi duda. lo que puedo decir, mi aproximación como más íntima fue como docente de secundaria. Ok. Y en primer año, Joaquín tenía una maestra, yo lo conocí con una maestra integradora, tenía Asperger, ¿ves? Otra pregunta, ¿lo tenés? ¿Lo sos? Claro. ¿Cómo Qué difícil que cómo ser se arma progre. esa narrativa? Y bueno, pero es Ser un tema. progre es un quilombo. Es un boludo. quilombo, bueno, pero te hace un poco mejor persona. Sí. Todo lo que te puedas acercar. Disimulo más en todo caso. No, pero por ejemplo, yo era mi primera experiencia como docente. Me encontré en un aula con un nene que obviamente se comportaba completamente diferente al resto de sus compañeros Claro. y sus compañeras. Y en donde la maestra integradora me dijo, vamos a trabajar juntas porque él no va a agarrar los contenidos como vos se los das al resto, no los va a procesar. Pero una luz, además, o sea, le sacaba 7 cabezas a todos. Pero claro, la información yo tenía que presentársela diferente y el resultado lo tenía que adecuar a entender que él podía hacer esto en un módulo, pero no lo podía juntar con otro módulo, entonces lo tenía que separar y él lo tenía que hacer secuencialmente, o quizás tenía que llegar a la misma conclusión haciendo otro tipo de ejercicio, ¿entendés? Por ejemplo, Otra no sé. ruta. Agarrar otra ruta para Asociación. hacer. Claro, ¿entendés? Capaz que él era muy bueno con la carpintería, era una Ok. bestia, pero no te puedo explicar. O sea, era como, ¿qué son estas obras de arte? Tenés 12 años, ¿qué está pasando? Sí. Y entonces una de las formas de poder transmitir el conocimiento o hacer historias con él era que él las construya. Ok. Porque a él le costaba mucho, o sea, le costaba mucho más sentarse y escribir la historia que construir la casa, poner los cosos y contarme a mí la historia. Ah, ¿Entendés? Entonces, quizás en el momento del examen era como, bueno, me va a contar la historia que creó él con lo que habíamos visto. Pero él no me contaba la historia con un papel o con Claro. un impreso. Él me traía lo que había hecho con sus maderitas y me Claro. contaba la historia así. Entonces, yo creo que para eso, volviendo a tu pregunta, creo que por lo menos a temprana edad los puede ayudar mucho en el entorno y no tener que entrar, tipo, ¿viste? Cuando tenés un círculo y vos Sí, querés sí, sí. entrar en el círculo y no entrás, y esa frustración, me parece que si lo atajás de chico con ciertas pautas, nada, es diferente la vida, me Pero parece. por eso te digo, a futuro sí. Yo me refiero en qué ayuda a pasado. Para atrás. Porque ahora hay mucha gente que se está enterando ahora, o cree ahora, o se autodiagnostica ahora. Pero te que dijeron tiene- toda la vida que eras un boludo. Y al Ya lo final sé. eras un genio, pero nadie estaba viendo tu potencial. Totalmente, pero digo, porque ¿para te- qué me no- sirve a no te mí? Yo ya incorporás. la pasé. Ya no me dieron bola a las maestras, ya me cagaron a trompadas en el recreo. Entonces, yo la pregunta que me hago es, ¿para qué me sirve ahora? A futuro siempre te sirve. No, para mí para atrás también. Ok, Tranquiliza por eso lo pensar. pregunto. Yo no era todo lo que me decían, los que me hacían bullying. Es una tranquilidad propia. Sí, Ok. para mí es como
es como cuando estás al final de una película que no entendías nada y te dan al final te empiezan no sé, lo pienso Sexto así, ¿no? sentido. Como, Pensé en claro, la y misma. dijiste, wow, Sí, sí. y te cambió toda la historia. Resignifica el pasado, decís vos. Para mí, Eso, para mí eso es sí. súper importante. Y creo que nuestro invitado de hoy nos va a poder ayudar a eso. Sí. Así que cuando quieras puedes ir acercándote a la mesa porque vamos a darle ingreso A la bandera de ceremonia. a la bandera de ceremonia como siempre. Bienvenido Agustín Barovero, Ahí está. docente, ¿Qué tal? escritor y activista de neurodiversidad, autor del libro Raro. Así parece, un gusto estar acá. Estuve escuchando todo lo que decían y. La. Todo como Te el pido orto, disculpas bien. desde ya. Iba a Pero decir, está muy bien. íbamos a tener una primera pregunta, pero te lo voy a dejar teniendo en cuenta lo que vos dijiste, es que de todas las cosas que dijimos es una barbaridad. Mira, cronológicamente o... No, pienso también ninguna porque somos producto de un conocimiento epocal, somos producto de una época, entonces uno no se puede pegar a sí mismo por la educación o el legado o la cultura, el lenguaje que recibió. Entonces sí puede tener responsabilidad con las cosas que dice, hace y piensa, pero no es responsable de todo, porque Ok. no es que uno inventó y decidió absolutamente todo por uno. Entonces si uno se mete la pata con un término, bueno, el tema es que haces si te dicen, che, me molesta, Que seguís. y seguís Y haciendo. seguís. Claro, Ese es el problema. claro. Bueno, bienvenido. Muchas gracias. Bienvenido. Gracias por estar acá. Te Muy esperamos mucho. Es más, hicimos todo un trabajo... Sí, yo creo que fui bebé reno, mandándote mensajes por Instagram que... Enviado de mi iPhone. Es muy difícil explicar que soy uno solo y que gran parte de lo que hago es por fuera de las redes y de hecho también es como algo que, digo en serio, no planifiqué y se me fue de las manos para bien y para mal, para algunas cosas Claro. que son súper felices como estar acá y otras poder llegar a mensajes que algunos he llegado tarde, pero tarde en serio, un mes tarde de, che, queremos portal y Voy, ya viniste. cosas lindas, claro, así que Dale, bueno, estoy. No buenísimo. pasa Fue nada. antes, fue antes de la pandemia. le Teníamos miedo de que tengas miedo en realidad de Real. mí, No. ¿Por porque qué? te escribían historias y después sí te escribía por Escribía, DM, te escribía, no ¿viste? paraba de Te escribían escribirte. historias y le escribía a ellos, te escribían un mail. Le tuvimos Sí. que decir, pará, Celeste, pará. Pará porque va- En un Vamos, momento le vamos por dijimos- otro lado. Sí, se sí, preocupa, sí, 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 se va a sí. preocupar. Se va a preocupar. Tiene miedo. Recién hablábamos de qué sirve el diagnóstico para atrás. Ujú. Armamos ese debate. ¿Nos querés contar un poquito brevemente tu historia? Porque tiene mucha relación. Sí, lo primero que se me ocurría era que si, vamos a decir así, si tu autoestima está puesta encima o está sostenida en tu identidad, y tu identidad está sostenida en tu memoria, y tu memoria son tus recuerdos, y decías, uno elige que recuerda, uno elige a veces más o menos, y bueno, el psicoanálisis dice muy bien que nuestra psiquis filtra bastante cómo uno vivió ese pasado y cómo lo nombró, y sobre todo si, por ejemplo, hizo enormes esfuerzos por esto, encajar o hacer más o menos lo que hacía el resto, y no le salió muy bien, o le salió más o menos, o le salió y nadie se dio cuenta, pero por dentro uno acumulaba una cantidad de ansiedad y de deudas internas con uno y con el resto y con su propio deseo. Resignificar ese pasado te hace situarte muy distinto en tu presente, con quién sos, cómo te sentís y cómo te conceptuás a vos mismo, cómo te sopesás, qué valor tenés para vos, aunque el resto vea que Para el resto sos el mismo, pero para vos cambió todo. con el diagnóstico... Con el diagnóstico me refiero. Con el diagnóstico de entrada es un masazo interno, digamos. Ah, sí. Es como, masazo en el mejor de los sentidos, porque te desarma y te rearma. Ah, pensé que decías que era como, no sé si decir agresivo o violento, como que te rompía, ¿no? Vos decís, te rompe pero te rearma. Es un poco esto de la película que se ve toda de nuevo y que implica una especie de cambio total de eje sobre uno mismo. Y es una crisis, implica un duelo por la propia identidad de quién era, quién soy, a dónde voy, qué es esto. De pronto imité todo el mundo el resto de mi vida y ahora a dónde voy, qué hago. Toda esa serie de preguntas que se van dando. Inicialmente es entonces personal, es íntimo. Ok. Después sí se proyecta cuando uno quiere ir abriéndolo al resto y muy de a poco va
va impactando en los vínculos y cómo uno se va mostrando y cómo ese cambio se va externalizando. Ok. ¿Cómo lo recibiste? ¿Cómo viste que se recibió ese cambio? En mi entorno, muy bien, por suerte. Tuve esa suerte de tener gente bastante psicoeducada y que acompañó. Con el tiempo, obviamente, hubo una decantación de cosas, porque mucho de lo que pasa también es que uno deja de sostener cosas que se dio cuenta que nunca quería. ¿Podés dar ejemplos? Amistades, Sí. hábitos, ritos, cosas que uno dice, hacía esto o porque lo hacía el resto, O porque era lo que había que hacer. exacto, porque era el mandato de lo que sea. Está esta idea de la neuronorma, Sí. como tantas normas que bueno, nos rigen implícitamente y nos dicen, manejate de esta manera, haz esto otro. Hay una especie de debemos conducirnos y hablar y más o menos portarnos de una manera presentable, etcétera. Sobreadaptarse, digamos. Sí, que implica el esfuerzo enorme y la ansiedad de decir lo estoy haciendo bien, se están dando cuenta de que a ver cuánto tiempo esperé hasta que la otra persona respondió, estoy mirando, ¿dónde estoy mirando? Ah, tengo que mirar los ojos. Así, ¿qué dijo? Uy, Ah. qué estrés. Ajá. Tremendo. ¿El que dijo? Buenísimo. ¿Qué dijo? Con lo que dijo, ¿qué me quiso decir? Me está hablando en serio? ¿Es un chiste? ¿Es ironía? ¿Es una metáfora? ¿Me está tirando onda? Yo le tiré. Interpretó que yo le tiré onda. No, es Infinito. tremendo. siempre. Hasta el infinito. Es Hasta que el así infinito. constantemente. ¿Tu vida era antes del diagnóstico, digamos, o posterior? No sé. Ahora un poco también. Ahora también. Pero al menos sé por qué. Entonces es Ah, como... claro. ¿Y cómo llegaste vos al diagnóstico? Digamos, ¿qué te llevó Pará, a hacerte el diagnóstico? ¿puedo preguntar? Sí. Porque por ahí hay gente que está viendo exactamente cuál es el diagnóstico. Porque- Mi diagnóstico Sí, es trastorno del espectro autista, ok. que está, como decían, en el DSM, páginas, bueno, unas 10 páginas donde se tipifica todo esto que decía, bueno, todos estos rasgos. Ahora lo charlamos, eso es muy problemático todo, pero digo, con esos rasgos vistos desde la idea del trastorno y de déficits y de cosas que no sos y haces mal y que estás fallando como Sí, persona normal, desde eso, en segunda instancia, ahora se entiende con una mirada de lo que se llama un poco más neuroafirmativa, que bueno, una persona autista no es un trastornado, porque Claro. eso es una mirada altamente patologizante y está visto desde el paradigma médico de, bueno, los normales y después los que no. Y esos hay que ponerlos en un libro y tratarlos y ver qué onda. La mirada más neuroafirmativa es esto de pensar que el autismo es un neurotipo, es decir, es una manera más de configuración neurobiológica de las cabezas, porque como todos somos una especie diversa, somos todos distintos, digamos, complementarios en algunas cosas, pero bueno, me habías preguntado algo que empecé No. a responder y me fui. Ah, lo del diagnóstico, ¿cómo es mi diagnóstico oficialmente? Sí. Es trastorno del espectro autista. Pero vos habías preguntado todo el... Sí, ¿qué fue ¿cómo lo que fue? te llevó? ¿A qué edad te diagnosticaste? A los 35 y llegué a eso por una serie de casualidades, como profe, laburando y buscando información, porque había situaciones en el aula para las que mi formación no... No te preparan para nada, eso. nada, No. nada. Pará, vos eras profesor y ahí vivías situaciones en el aula. Con chicos, en la misma semana, aparte me pasó, que tuve una crisis de un chico autista y una crisis de una chica, una convulsión de una chica epiléptica. En la misma Ok. semana googleé epilepsia y autismo. Pero por una cuestión de que surgían situaciones y uno no estaba informado sobre eso y para decir, bueno, tengo que ser responsable con la población con la que estoy. Y empecé a indagar y dije, bueno, con epilepsia ya sé más o menos qué hacer ante una convulsión de alguien. Y con la parte de autismo dije, esto fue en 2018, 2019, mucha menos información de la que circula ahora. En general, uno googleaba y salía Cualquier cosa. cualquier cosa, desde lo más capacitistas hasta lo más retrógrada, hasta bueno, lo que recién se empezaba a entender, que fue desde el 2013, que es esto del espectro autista. Antes era bueno el autista estereotípico Sí. y el Asperger y un par más, y ahora se entiende que es todo el mismo neurotipo que tiene manifestaciones distintas. Por eso lo de espectro. Ok. Yo creo que espectro es una palabra muy contemporánea, como que nos dimos cuenta de que la realidad es tan compleja. Lo vimos el otro día, lo charlamos en sexualidad, como que está esa cosa de entender el abanico, como, no había dos caminos, como a nosotros nos Claro, no es educaron. binario todo. No es binario todo.
sino que hay diferentes formas y manifestaciones. Cuando a ver, ¿cómo lo pregunto? Mientras vos estudiabas, o sea, mientras vos eras alumno, ¿dónde más sentías como esa cosa de no encajo en la norma? ¿De secundaria, de universidad? De secundaria, si De querés. secundaria. Tenía mucho que ver con estar constantemente tratando de divertirme con lo que al resto le divertía. Lo que mis compañeros hacían, que, bueno, no estaba mal, pero en cierto punto terminaba siendo algo ajeno. Todo tenía mucho que ver con, bueno, 80s, 90s, violencia, Sí. fútbol, pegarse y no mucho más. Y Creo que sí es igual, Sí. me parece que no cambió. Yo quiero creer que no. Yo quiero creer que no. no, Déjenme mentirme. Sí, está peor. No es alentador. Desalentador completamente. creo que venía por ahí, por qué es lo que me divertía y qué es lo que divertía al resto, y sobre todo el humor. Siempre esta cosa de, digamos, dónde le rascaba el cerebro al resto y dónde me lo rascaba a mí, que decía como, otra vez lo mismo, como no... No me causa gracia esto. sí. Me no. siento incómodo. Me gustó la Y frase, antes le rascaba el cerebro. Le rascaba el Me cerebro, es parece tremendo. espectacular esa frase. ¿Cómo? Es súper visual además. Sí, es espectacular. Pues siento que eso es lo que hace el chiste o la comedia. Lo que Sí, fuera. sí. Y incluso un poco más atrás, o sea, lo que es primaria yo imagino como que quizás familiarmente o vos ya lo manifestabas y sentías como algo tipo, de nuevo trato de encajar, porque el colegio es el encajador por excelencia. Entonces, en primaria, que eras como el retraído, o tenías el problema de lo vincular también, o era una cosa más académica. No, en primaria era el que empezaba a hablar de cosas que tal vez él solo entendía. Y me miraban con cara de, ¿qué está diciendo este pibe? ¿Qué le pasa? Claro, porque de pronto no me metía en la ronda de lío, de charla, de cualquier cosa, pero de pronto, si se tocaba un tema que a mí me interesaba, sea música, así o sea un hiperfoco, personaje, claro, era como de pronto, ¡tum! Toda mi atención está puesta acá. Este es mi momento. Bueno, ese Bien. es un rasgo en realidad que se comparte con otras neurodivergencias, ¿no? Digo, en el TDAH pasa un poco lo mismo, hacer hiperfoco, y en las altas capacidades también. Ujú. ¿Tenés conocimiento de algo de eso? Sí. Si indagaste en todo el ámbito. Sí, yo creo que en algún tiempo todo eso va a volar. Sí. ¿En Lo qué que- sentido? Son diagnósticos. Lo de altas capacidades no está en el DSM, pero sí el TDAH, trastorno por déficit de atención e hiperactividad, y el trastorno, digamos, del espectro autista, están ahí súper tipificados con sus puntitos. Pero hay un par de cosas que son de base, que están así entrelazados entre los dos, que ya se está estudiando que, primero, en los diagnósticos de personas autistas se encuentra su diagnóstico de TDAH, y muchísimos TDAH después de empezar a tener terapias o medicación, que de pronto hace que en lo cotidiano baje esa sintomatología de que mi vida es un caos y soy un desorden y me olvido cosas, aparecen secundariamente esta revelación de, bueno, también me siento bastante autista, y muchísima gente llega a los dos diagnósticos, yo entre ellas. Claro, la doble excepcionalidad se llama, ¿no? Claro, pero cada vez es menos excepcional, porque se está viendo que más del 50% de personas autistas también tienen TDAH, y muchísimos TDAH. Entonces, estos criterios disgregados en dos páginas Se empiezan a unir. se empiezan a unir, porque se ve que por debajo está esto que decías, ¿no? Esto del hiperfoco, que tiene que ver con un cerebro que está hecho, vamos a hablar así muy mal y pronto, para atender cosas de a una con muchísima intensidad. Claro. Entonces, cuando hay una desregulación o cuando hay muchos puntos de interés, una persona, digamos, Cuando hay muchos estímulos. claro, hay una desregulación gigantesca que hace que tu sistema no sepa en dónde enfocarse, entonces tenés dispersión, o no tenés nada en qué enfocarte, entonces vas saltando de una cosa a otra y tu cabeza no para de hacer Sí. cosas, entonces se manifiesta como hiperactividad. Yo me quiero hacer un diagnóstico de eso. Uno de mis Se hijos. está diagnosticando Pará, ¿te querés encima, hacer Cele. un diagnóstico o te querés hacer un, no sé cómo se llama, examen, estudio? Claro, sí, quiero Porque- que pero que vos sos ese- psicóloga del fallido. No, Para- es que yo me encuentro en muchas cosas, y aparte, o sea, cuando hablamos de altas capacidades, mis hijos tienen detección, viste que dicen que no es diagnóstico, sino que detectaron altas capacidades, y uno de ellos tiene también la doble excepcionalidad con TDAH. Que cuando lo diagnostican con TDAH, nos preguntan si alguien de la familia
tiene características similares. Y la verdad es que nos miramos con mi marido y yo lo miré a él y dije, sos vos. Sos vos, amigo, sos vos. Hacete cargo. Tenés todos los números. Pero, o sea, yo creo que los dos, o sea, mi marido ha viajado con el celular en el techo varias veces, ¿entendés? Tipo, y se zafó el teléfono. Si tu pregunta, No, no, o sea, no. mi marido pierde el pregunta es, teléfono ¿en qué todas momento las lo apoyó en semanas. el techo? No importa. Lo apoyó para hacer algo, meterse en el auto, lo dejó ahí y se fue, ¿entendés? Ok. Cosas que le pasan a Sí, cualquier que a mí vecino. me podría pasar tranquilamente. Claro. Bueno, pero hay otro montón de cosas que yo digo, yo también, esto que vos contás, o sea, por ahí hay cosas boludas del día a día, que esto escuché también que es sintomático, donde son re fáciles de hacer y te las empezás a cargar como ¿no? Como lo cotidiano, que tengo que hacer esto, y por ahí son boludeces que las resolves en un minuto y te empieza a hacer una carga y no las resuelvo. Y me quedo en la nada, ¿eh? O sea, es la nada misma y tengo un montón de ventanas abiertas donde nada. Está entre hoy- el diagnóstico y un laboratorio para ver a dónde tiene el cortisol. Pero Eso bueno, también, esto es otra también. conversación. Esta es Eso otra también. conversación. Pero bueno, a lo que voy, uno de mis nenes tiene TDAH y tiene muchas cosas parecidas o sea, cuando se hace el diagnóstico diferencial, digamos, entre TDAH y altas capacidades, hay muchas cosas que coinciden, pero hay muchas cuestiones que tienen que ver con el impulso, con la ejecución, con la toma de decisiones. Hay como algunas sutilezas que hacen que, y yo realmente en mi casa lo veo, lo vivo, o sea, me doy cuenta de eso. Y es difícil también. Y para mí, cuando escuché el diagnóstico, fue como revelador, ¿entendés? Como dije, bueno. Sacaste la caja de herramientas. Pero también porque, no sé, por ahí podés contarnos algo en relación a la medicación. No nos dijeron nada de medicarlo y eso, ¿no? Pero digo, hay mucha gente que por ahí está medicada para ansiedad o para depresión y lo que tuvo toda la vida no fue depresión o ansiedad, fue un TDAH, por ejemplo. Claro. Y el TDAH es, primero, o se puede medicar con otra cosa o puede no medicarse y tenés que tomar cartas en el asunto para hacer algún tratamiento que te pueda ayudar a resolver lo que tenés que resolver. Habló muy largo. No, respuesta corta, sí, la medicación que está legalmente aprobada, digo, en Argentina es metilfenidato y en otros países es metilfenidato o bien un combo de anfetaminas en muy baja dosis que produce el efecto de, vamos a decir así, amesetar lo que sería la dopamina, en tanto no tenés 0 ni 1000, sino que tenés una distribución. Se dice que ambos son, específicamente el metilfenidato, son inhibidores de la recaptación de dopamina. Es decir, tu cuerpo cuando tiene un estímulo, aprieta el pedal, pero al toque lo levanta. Entonces tenés como un... Ok. Esto lo que hace es, cuando tenés un estímulo, cuando tenés que hacer algo, digamos, si tu cuerpo dice, dale, levántate, el impulso inicial un poco se sostiene y eso es lo que hace esa medicación. Ok. Claro. Quiero hacer una pregunta que me parece como básica, que es, ¿qué significa ser neurodivergente y cuáles son esas neurodivergencias que hoy por hoy conocemos? O que son, quiero decir, más famosas, pero, o sea, está mal aplicado el término famosa. A ver, a mí lo que me pasa por un tema etario, como hablábamos al principio, es como que de repente, como que eran, era autismo, era todo autismo. Sí. Primero, te quiero preguntar esto, que es algo que discutimos. La palabra autismo, viste que hay gente que le tiene miedo, como piensa que es ofensiva. ¿Puede ser ofensiva? ¿Tiene que ver con la intención o con la palabra? Siempre tiene que ver con la intención, sí, por eso. total. Bueno, entonces quería saber para no seguir repitiéndola. Entonces, como que el chico era y de repente es autismo y esto, autismo y lo de... Entonces, hay algo de que yo no entiendo que hasta dónde llega una neurodivergencia. Por ejemplo, yo hoy me enteré, que no sabía, creo que lo dijiste vos, que la dislexia es una neurodivergencia. Está considerada una neurodivergencia. Yo no me enteré. Yo no sabía, no sé si está bien, no sé si está mal. Pero viste que uno se informa informa en TikTok, en en la TikTok. Academia Universitaria de TikTok. Pero por eso, es como que la pregunta es ¿qué es ser neurodivergente? ¿Hasta qué punto? No hay consenso científico, sobre todo porque eso es un término que se acuñó creo que en Twitter. O por un activista que hizo Twitter una nos va a especie matar de... a todos. O sea, dijo, esto es ser... Pero estamos hablando hace mucho tiempo. Y el término lo tomó, digamos, la comunidad para entender lo que al principio era, bueno, autismo y TDAH, pero después se extendió a lo que son trastornos del neurodesarrollo, es decir, aquello que el DSM entiende como un trastorno con lo que naces, que es, digamos, tiene una carga genética. Yo no es que soy autista porque tomé mucho de este vaso ni me clavé unos tafirales, Claro. sino, claro, porque
Venía así Sí. De fábrica. el Hay código hay de una fábrica. proteína, salió una investigación ahora, ¿no? Que hay una proteína dentro del... ¿De ¿no? qué? No sé. No, decime de qué. No me acuerdo, No, tenía ya. un nombre CPB24, hay como una investigación que no era un video de TikTok, lo leí Claro. como... Te creemos, Ele, te creemos. Que por lo menos habían descubierto que dentro de, no sé si el ADN o qué historia, al poder ubicar dónde estaba eso, podían llegar a pensar en un futuro, en algún tratamiento, pero con esto que tiene que ver con que vos lo traes ya. Sí, y digamos, en ese sentido, digo, viene de familia, como todo, no, bueno, Como lo genético. como lo genético, y a la vez se estudió, y cada vez se estudia más la incidencia de, no sé, bueno, si el bebé fue prematuro o no, si hubo tanta cuota de no sé qué en la madre, si, todo tiene una incidencia muchísimo menor o ínfima al lado de lo genético, y dentro de lo genético no se termina de decir, es esto, Eso. sino que hay creo que la otra vez vi un video sobre que más o menos son más de 100, no sé cuántos, o sea, hay muchísimos elementos, no es simplemente una cosa. Claro, no es un gen, ¿no? Claro. Es una combinación de cosas. Sí, y digo, no es un gen, sino que es un montón de genes que hace Claro. que, no es que uno era uno y pasó a cero, Sí. y en todo el código Claro. en binario, ¡tuc! De Ok. pronto, ¡tac! Te O sea, Entonces- falló uno. es una secuencia. Claro, es parte de algo mucho más complejo porque después esto que decía del cerebro monotrópico, de la cosa del enfoque, se ve, por ejemplo, que hay muy pocos en los escáneres de actividad neuronal, cómo es la actividad en concentración digamos, en conexión con otras áreas del cerebro. Las conexiones que hace una persona autista son mucho más locales y mucho más intensas. Hay muchas más en zonas independientes, y las de una persona neurotípica ante el mismo estímulo son mucho más abiertas y conectan distintas partes del cerebro. Desde ahí digo, puede haber, es decir, eso no es simplemente un gen que Claro, se te sí. dio vuelta, es algo mucho más abarcativo y mucho más complejo de entender, y también de decir, encuentro, entre comillas, la solución. Porque la Claro. otra cara de esto es que hay muchísimas personas para las que ser autista, por como fue su, vamos a decir así, lotería genética, porque muchas Es una lotería lotería. genética, claro que sí. y también por cuestiones sociales, socioeconómicas, estructurales, dónde nace, cómo nace, qué color de piel tiene y qué forma tiene su cuerpo, eso termina siendo una desventaja o incluso algo que es discapacitante. Entonces, mucha gente está en una situación en que necesita encontrar una solución, y eso hace que se quiera creer un montón de soluciones o de recetas mágicas Claro, desde la desesperación, tristemente. sí. Antes hablabas de que había como una visión capacitista. Antes también estuvimos charlando sobre esa cosa de, en la reunión de producción que nosotros tenemos, de aquella asociación que tenemos muy marcada con la genialidad. Como, no, son genios. Sí. No, son palabras mayores, ¿viste? Como que hay algo del genio y la locura y el autismo ahora. Como Hoy que cuando- todo está metido en el mismo. Hoy cuando hablábamos de que en la preproducción, yo dije, me voy a poner a investigar películas así, porque yo estudié cine y tuve un videoclub, etcétera, esto es como mi especialidad. Y de repente hubo años, décadas, donde todas las representaciones de un autista o alguien que estaba en el espectro era Rain Man, que era socialmente torpe, pero podía contar cartas y nadie se da cuenta. El chico de la película de Bruce Willis, creo que se llama Alguien sabe demasiado, que resuelve un rompecabezas que nadie resuelve, y es un pibe que haciendo una sopa de letras hace que... Entonces, es como que era como dentro de lo raro, bueno, pero son genios. Como que hay una suerte... Yo me acuerdo que una vez leí la frase discriminación afirmativa. Como que decían, o positiva, creo Positiva que esa. positivas, ¿no? Que Supongo decían, que- todos los negros bailan bien. Pero los estamos juntando todos. Claro. O sea, por más que los estás halagando, los estás discriminando. Vos bailás mejor, mano. Tranquilamente. All right. Pero hay algo de eso, vos ves, como esa mirada de que son todos genios. Sí, está esa expectativa, pero también está dejando un montón de gente afuera, que Eso. no somos muy genios en un montón de cosas. La mayor parte de autistas que existen en el mundo todavía no tienen diagnóstico, y son personas que viven usando toda su energía con un montón de ansiedad y de depresión y de cosas que están arrastrando, tratando de parecer normales porque tienen una experiencia interna de decir, no sé quién soy, no sé qué hago, estoy tratando de imitar al resto para pasar desapercibido porque adentro estoy muerto de miedo porque no tengo
anclaje con la realidad. No me veo en ningún espejo, digamos así. No me veo en ninguna serie. Veo Raymond Claro. y no puedo Y no contar soy un genio. cartas. Lo veo al otro tampoco. ¿Quién soy? Claro. Hay algo que dijiste recién que es como que la expectativa, porque a todo lo que conlleva la mirada de la sociedad con esto, encima tenés que ser un genio. Porque encima es como, dale, bajame un poco la vara. Sí. Hay una cosa así que, digamos, al tener un cerebro que está haciendo otras conexiones, de pronto hay cosas que uno dice, digo, lo que me pasaba en la escuela, ¿no? Con mis compañeros, que yo decía cosas que me miraban como que no eran propias de la edad porque mi cabeza estaba haciendo otras conexiones en lo que me interesaba. Claro. Después, si iba al recreo y quería jugar a la pelota, no había muchas conexiones para eso, o si quería meter un chiste y quedar bárbaro, no había manera. Pero con esas otras cuestiones, digo, con lo que eran mis puntos de interés, tal vez, no sé, de algunos libros o ciertas cosas de la música o lo que sea, entonces, como tu cerebro está dedicando más energía a una cosa, bueno, sí, está dedicándose más a una cosa que a otra, está esa imagen estereotipada de un niño de 12, 11, 13 que decís, wow, Sí. lo que acabas de decir, lo iba a dar a fin de año. Entendiste todo, estamos en mayo. Pero es porque su cerebro simplemente hizo otras conexiones, que de nuevo son distintas, no son ni mejores ni peores. En algunas cosas está más avanzado, pero en otras no. El tema, decían hoy lo de la escuela y lo de la normalización, se educa y se diseña toda la sociedad pensando en una idea medio homogénea y, neuronormada de personas. Somos todos iguales, tenemos que hacer más o menos todo lo mismo, hablar así, hablar asá, tener estos hitos de desarrollo, y eso a muchísima gente la deja muy afuera. ¿Cómo ves en términos educativos, desde tu mirada adulta y entendiendo ya todo lo que vos pasaste, cómo ves las escuelas hoy con respecto a cómo se preparan y cómo se capacitan los docentes y las instituciones para educar por fuera de lo neurotípico? Muchísimo mejor, ni hablar de mi época, digo, y de cuando yo empecé a dar clases, que fue hace más o menos unos 15 años. Se dio el pasaje de pensar la escuela con la gente que tenía que estar en la escuela y las otras escuelas con la gente que no entraba en la escuela. Desde los proyectos de inclusión de inclusión y de integración, se piensa que la escuela, digamos, tiene que albergar y estar preparada para todas las cabezas, todos los cuerpos, todas las personas. Desde ahí se piensa, digamos, un aula diversa en todo sentido. Falta un montón, falta un montonazo. De por sí el ámbito escolar no es amigable para todo el mundo desde lo sensorial. Estoy pensando desde las luces, hasta los ritos, hasta el volumen del timbre, hasta el eco de 30 pibes gritando en un aula, que a mí me mata y a otros pibes autistas también, pero bueno, es así el edificio, digamos. Sí es, de nuevo, son pasos que se dan que no sé si son el resultado final de este desarrollo. De nuevo, pensar cómo se educa, cómo se piensa el trabajo, cómo se piensa el todo para una sociedad que realmente tiene distintas cabezas funcionando. Va a verse, me parece que en unos años, decías recién lo del TDAH, por ejemplo, esta cuestión de la hiperactividad y la inatención, chicos que están constantemente moviéndose en su banco. ¿Cómo le pedimos a un pibe que tiene una energía para ir a saltar 4 tranqueras y subirse un caballo corriendo, ir y hacer todo eso? Decirle 8 horas sentadito. Y después volvés a los dos ambientes. Claro. Y callado la boca. No, y aparte viene después Claro. de haber estado sobreadaptado en la escuela, sentado las 8 horas, porque se sobreadaptan los pibes y en tu casa camina por las paredes. Claro. Camina por las paredes y salta por los sillones y... No lo vi nunca eso. Mucha anécdota y poco chiste. Mucho salto al respaldo. Sí, sí. Directamente por el respaldo. Igual Tiqui, tiqui, ahora, antes por ahí no había mucho conocimiento de esto y era el pibe disruptivo. Ahora que podés ponerle un nombre y decir, bueno, pará, esto le está sucediendo a esta persona y por ahí hay algunos pequeños movimientos como, bueno, ¿viste los elásticos? Que por ahí es ponerle un elástico a la silla y que el pibe esté haciendo así mientras aprende, porque también hay un aprendizaje kinestésico. Como que vos estás incorporando información a medida que haces el movimiento y entonces hay una asociación ahí de conceptos en relación al movimiento.
Y es una forma en la que uno aprende, que por ahí nosotros al principio no tiene nada que ver con cómo lo aprendemos nosotros, pero el pibe lo necesita. Entonces, tiene que haber hay un cambio de paradigma, pero la escuela todavía está súper atrasada a eso. Y hay muchos también docentes que no conocen sobre este tipo de rasgos y que no es Tampoco muy los difícil. no los capacitan. No los capacitan. Claro. A ver, yo con el tema de las altas capacidades, hay una ley de adecuación para los pibes que tienen altas capacidades que vos le decís, bueno, le tenés que adecuar el contenido que no es, como decir, bueno, por ahí es de lo que le estás dando, dale un poquito más, un pequeño desafío para que el pibe no pierda la motivación y no te interrumpa en la clase diciendo, ¿viste que se viene el fin del mundo? Como puede pasar, o que se levante y se vaya porque se aburre o lo que sea. Pero a mí me pasa que voy a la escuela y digo, me van a decir, buscate un problema honesto, ¿entendés? Porque hay un montón de gente que decís, bueno, el pibe no puede incorporar conocimiento de esta manera, y vos venís a decir, no, mi nene es re inteligente y quiero que le... Dale más, ¿entendés? Como, dale más. sí, porque no sabes lo que es mi nene. Y viste, como yo digo, no, Lee desde bueno. el útero. Claro. Desde el útero ya leía. Claro, boludo, no sabes lo que es. Al año dijo otorrinolaringología. Sí, claro. Y... Pero hay algo que vos dijiste hoy. Pero hay algo que vos dijiste hoy que me gustó, eso que dijiste hoy cuando estábamos reunidos, porque como tuvimos la reunión de preproducción, no vamos a decir todo lo que podamos, que era como que las escuelas estaban capacitadas para tratar con gente que se quedaba atrás en los conocimientos. Como que si alguien se adelantaba, como podía hacer eso, tipo, no, sentate, tomá, lee Patorucito y no rompa las bolas hasta diciembre. No tenían herramientas y vos al mismo tiempo decís, estamos mejor que ayer pero peor que mañana. ¿Ves un futuro cercano? ¿Cuál es la generación que va a decir, la escuela está preparada? Te maté. Es Te pido tremenda mil esa Gracias, disculpas. No sé, vos dijiste la palabra desafío y me parece que va por ahí, ¿no? Creo que tiene que ver con eso, lo que te estimula, lo que te da ganas de moverte, lo que te desafía. genera de dopamina. Claro, y no simplemente, bueno, ahora vamos a memorizar todas las preposiciones, empezando con... No, Sí, sí. O sea, entiendo que es importante, no sé, saber memorizar algunas cosas, pero después todos nos movemos por interés, por desafío, por algo que nos Claro. gusta. O sea, eso también tiene que entrar en el campo de un poco, a ver, te desafío, pero otro poco te exijo ciertas cuestiones. Claro. No voy a ponerte como desafío a ver si aprendes a leer, porque hay cosas que son muy conductistas, metódicas, digamos. Sí creo que tiene que ver un poco con eso. Y no sé cuál es el límite del dispositivo educativo escuela. No sé hasta dónde puede llegar, porque si decíamos esto de la energía, ¿no? Yo siempre pienso, todo lo que ahora llamamos trastornos, antes eran rasgos que eran funcionales, Sí. antes estoy hablando hace miles de años, en una tribu con distintas personas que hacían tareas distintas. Claro, dependía de la función. Dependía la tribu de que esta persona pudiera recordar exactamente cuál era el color de esta fruta que nos envenenaba y que no la teníamos que comer porque este es el tipo que sabe mucho de colores y de formas. Y después el que estaba todo el tiempo activado por cosas, sí, con inquietud. El explorador. Claro, el tipo que escuchaba un ruido saltaba y te salvaba de, no sé, que nos atacara un bicho. Todo eso, digamos, que son cosas connaturales a nuestro cuerpo, ¿qué lugar tienen en nuestra educación, en nuestro desarrollo ahora? Claro. No tengo idea cuál es la respuesta, porque... Ok. O sea, el No, látigo, igual me o el refleja- látigo de obedece. Claro, Esos datos me reflashean. Sí. Esos datos como como filogenéticos. el cerebro primitivo. Decime el cerebro ah, primitivo. Me encanta porque, pero lo mismo que nosotros seguimos sudando o seguimos poniéndonos pálidos para correr, para preparar cuando tenemos miedo. Nos ponemos pálidos porque en realidad nos preparamos para la lucha o para la huida. Sí. Entonces, no es que o te cagas encima, perdón, Fight or flight. pero ya tenía que aparecer esto. La caca tardó un montón en aparecer. tardó un montón. La verdad no felicito. Sí, Agustín, Sí, felicítanos. bueno. Esta es una mesa muy escatológica. Demasiado. estaban constipados. Estábamos constipados, ya Sí, está, se liberó. Ahí está. Eh, Fight or flight. Pero justamente es para que vos te liberes de la caca, de todo lo que tenés adentro y puedas correr más. O sea, es supervivencia. Y me encanta esto que decís de la función, no lo había leído, y de la función muy de cada interesante. persona. Estoy hiperventilada dentro de ahora porque le un- trajiste sí, una sí, información. no, te puedo explicar. Sí, Es, aparte- es el cumpleaños. Ah. Lo está recibiendo como un regalo, te lo puedo asegurar. Sí. Muy bien. Le Sí, rascó el sí. cerebro. Eso es- Le rascaste el Eso cerebro. le rascó el cerebro. Pará, yo me quedé pensando en algo que a mí me pasó, que yo estaba haciendo un trabajo con un muchacho, era online, con un alumno, y de repente me dijo algo que vos lo nombraste varias veces, que él me decía, me dice que tiene Asperger,
Y yo, como que él me pregunta, ¿pero no te diste cuenta? Y le digo, no, ¿por qué me voy a dar cuenta? No tengo por qué darme cuenta. Me dice, pero es porque yo aprendí a ponerme las máscaras. Y vos dijiste algo Sí. de cuando estabas haciendo el monólogo interno, tipo, me lo dijo a mí, esto fue irónico, como esa suerte de autopsia que hacías al comentario anterior, que vos aprendiste, o no sé si vos o en general, aprenden a reaccionar como reaccionaría, entonces es como el triple de trabajo constante. Lo de las máscaras, ¿cómo era que se llamaba que dijimos hoy? Masking. Masking. Eh, ¿Es algo que es algo constante en tu cabeza o a partir del diagnóstico lo pudiste abandonar? Se dice que con el diagnóstico se cae un poco esa cuota de enmascaramiento, pero a la vez la pregunta es si aprendiste a comportarte y a hacer y a manejarte en todo contexto imitando al resto, porque bueno, somos ahí animales gregarios y tenemos que seguir para dónde va el resto, y aprendimos a comportarnos en función de la expectativa y la imagen de otro. Y también, digo, imité conductas y ritos y quién vengo siendo yo. Claro. Lo que me gusta porque me gusta en serio o porque hice una serie de conductas que convencieron a mi cerebro de que eso me gusta. Okay. Entonces, sí, hay una parte que uno dice, bueno, ahora desenmascaro y me siento mayor y bueno, dejo de ser tan... Dejo de disimular. Dejo de disimular y a la vez dejo de estar pendiente de eso, pero es súper lento porque tampoco es que hay una verdadera cara propia. ¿Cómo? No es que uno tiene una cara social y después, No es tan físico, no es que te sacas una máscara y aparece el otro. claro, Menos mal, Muchas veces bastante tétrico, te diría. Sí, un poco sí. el masking muchas veces es inconsciente en el sentido de que no nos damos cuenta de todas las cosas que hacemos para encajar. Uno copia al resto desde antes de darse cuenta que copiaba al resto. Entonces se va internalizando O una sea, especie de invalidación de, bueno, lo que hago yo no está muy bien, debo hacer lo que hace el resto. Entonces si yo tengo una especie de discurso interno de lo que pienso, lo que siento, lo que me surge naturalmente no está bien, tengo que hacer e imitar al resto porque eso es lo normal. porque eso es normal y porque eso es lo que el entorno está diciendo está bien, y cuando hago otra cosa me dicen no, Claro. muy sorpresivamente, cuando eso lo tenés en todo tu desarrollo, llegás al punto del diagnóstico, decís, ok, hice todo esto que era el manual para ser otro, ¿quién vengo siendo yo? Ahora que viene el segundo manual de Capeluz. Claro. Claro. El segundo manual. Claro, o sea... qué quilombo. No, porque me puse a pensar como que yo pensé que era más liberador en el sentido de que... Pero es como que cambias una batalla por otra. Sí, se dice que está el duelo post-diagnóstico. Que decís, mi diagnóstico, bueno, murió ese y es como, ok, ¿Y ahora qué hago? ¿Y ahora qué? Claro, estás con todas las posibilidades abiertas, pero a la vez, si lo recibiste a los 35, decís, mira todo el tiempo que perdí. Y te empieza a agarrar entre bronca y euforia y empezás a revivir el pasado y decís, che, pero ¿por qué esto no me lo dijeron antes? ¿Por qué otra gente no lo sabe? Otra gente debe saberlo. Es un lío hermoso. Es lo que dijiste del mazazo que te desarma y te Claro. tenés que reconstruir. Sí. Bueno, la identidad tiene esa parte constitutiva de cada uno que hay ciertas cosas que no te queda otra más que reconstruir. Sí. Vamos para arriba. Tampoco hay Sí. plan B, ya está. Claro, no hay O plan sea, B. es de acá para adelante, no, Claro. no me queda otra. Lo que pasa es que uno también siempre tiende como a intentar categorizar y bueno, yo soy así. Y en realidad todos somos un poco un proceso. No somos los mismos que éramos hace 10 años, ni hace 20, ni hace 30. Es como que uno va también cambiando. Uno no todo se el baña en el tiempo. mismo río 2 veces, ¿era? Cosas Sí, así. algo así, pero... La frase que no ayudó para nada. Claro, es mejor pájaro volando que... no, mejor pájaro volando. No, somos todos nos estamos reconstruyendo, vamos a salir de acá, todos nos estamos de alguna manera reconstruyendo constantemente con lo que nos pasa, pero asumo que no tiene que ver con algo tan constitutivo como el diagnóstico. Es como que vos venías el camino iba a ser este y de repente, no, tu camino para allá y vos decís, ¿y ahora qué carajo hago? Si yo ya me había visto por acá, ya sabía dónde iba a estar Sí. cada mojón, cada hito familiar, cada hito profesional. Y a la vez, hiciste todo ese camino
Sin ser vos. con un síndrome del impostor diciendo, a ver si no se dan cuenta Uy, Hablemos la de de que eso. estoy Que no se chanteando. den cuenta que tengo todo trucho. Exactamente. Es Claro. eso. Es tremendo. Es eso. Es, o sea, Sosteniendo ahí una mampostería que... vivís como en una paranoia constante de que me van a descubrir. Sí, y a la vez esta sensación de todo lo que, che, qué bien, que compraste un auto, o te recibiste, es como, Sí. sí. ¿Por qué no iba a hacerlo? Y no te llena. No te Ah. llena en el sentido de, sí, pero ¿quién lo hizo? ¿Y por qué lo hice? Yo quería hacer esto internamente y para afuera es, sí, qué bien. Es esa Estoy sensación re de, contento y no estaba contento un estoy carajo. muy contento por este lado. Claro, Por este hito en mi Este vida. hito. este Sí, sí, hito Y que- ¿puedo ir al amor? ¿Cómo no? ¿Puedo ir al Siempre. territorio del amor? Siempre. Porque me acuerdo de... ¿no? Pero pará ¿Qué? antes de esto, quiero que volvamos a lo del síndrome del impostor, porque por ahí hay gente que Perfecto. no sabe lo que es Ujú. el síndrome. ¿Cómo lo definirías? ¿Cómo lo sentiste vos? Bueno, vos lo sentiste así, lo dijiste, pero digo, ¿cómo definirías eso? el síndrome del impostor es, muy así rudimentariamente, esa sensación interna de que uno es un chanta que está haciendo todo sin ser genuinamente lo que el resto ve. Y que todo lo que el resto ve como inteligencia tal vez es astucia, y lo que el resto ve como logro sólido, en realidad lo hizo De suerte. a la suerte y a los pedo. ponchazos y de pedo, y nadie se dio cuenta, y tiene ese miedo interno de que el resto se dé cuenta de que uno no es la persona que debe estar en el lugar en el que está porque internamente no siente que debe estar ahí. No ¿Vos lo crees merezco. que, No lo crees merezco. que más allá después del diagnóstico que vos tuviste, eso se modificó en algo? ¿O sentís que lo seguís teniendo, pero ahora con una mirada tuya más genuina? Creo que todo el mundo tiene un poco de eso. Sí. Sí, Sí. hay una cuota de eso también, ¿no? Personalmente, como mi vida cambió en varios sentidos y mi entorno empezó, digamos, a devolverme cosas más genuinas que tenían sí que ver en serio conmigo. Digo, entender el diagnóstico es entender en serio cómo uno actúa y se planta de otra manera en la vida y dice, bueno, en realidad todo esto que quería, no sé si lo quería, vamos a ver qué quiero en serio, y ese trabajo deliberado de años te lleva para, listo, bueno, en realidad sí quiero esto y vamos a hacerlo y vamos a hablar, y se dio bien, entonces está un poquito menos porque, listo, Claro. yo quería esto y como una estaca mejor clavada en la arena. Sí, Claro. sí. Eh, Un sello. Claro, y sigue estando en todos porque, bueno, es esta imagen de que uno ve al resto también por todas sus victorias y todo lo mejor, y si uno arrastra un poco esto de baja autoestima, omite los errores del resto y ve al resto como gente que no falló una y todas son gol, y se ve todos los errores de uno, ¿no? Está como ese sesgo también, pero de a poco fue cambiando muchísimo. Bien, qué bueno. Qué hermoso. Iba a ser el amor. Menos mal, si no... Qué hermoso. Era mejor seguir con el amor. Me interesa Bueno, el pero amor. también tiene que ver con el Pero amor. tiene que gusta ver el con amor. amor esto por tu entorno, Totalmente. por tus vínculos. Sí, sí, sí. O sea, vos ves que han cambiado la manera en la que te tratan, en el sentido de, por ahí antes eran, bueno, no le digas nada porque es raro. Y ahora es tipo, ahora me libero y te digo lo que pienso porque sé que lo vas a poder procesar de Pasa la tan- manera en la que vos procesás las cosas. Sí, Tiene algo del contexto, te contextualiza a vos mismo también. Claro. Es como hablar con los... O sea, pongo un ejemplo muy sacado así con los pelos, pero como, no sé, hablar sobre la guerra con alguien que vivió la guerra, Claro. ¿entendés? Y lo tenés que contextualizar en de dónde sale también. Sí. Es como, si no, te queda medio enclenque la reflexión. Pero voy a salir de acá porque yo Salí. quiero hablar del amor. Listo. No te enojes. Gente, qué gente. Hable, señora, hable. Yo Tranquila. quiero hablar, no, porque me acuerdo que acá fue todo un furor cuando salió Amor en el Espectro. ¿Se acuerdan? Que todo el mundo fue, Dios ¿Qué era mío, Amor en el vos usás Twitter, fue trending topic. Lo que pasa de Twitter, yo entro a enojarme 5 minutos y me bueno. voy. No, bueno, pero a veces pasan cosas Yo buenas voy. en Twitter que es como No las veo. recomendaciones y No lo cosas vi. de tendencia que se te van marcando, es como, hay como una noción, ¿no? Como un imaginario colectivo en donde hay una cierta soledad en el autismo. Y esa serie tipo reality lo que vino a contar fue, me parece que no. Me parece que no. Y cómo se vinculan, y era toda como una novedad, pero porque claro, no tenés ejemplos dentro de los consumos culturales, dentro de la cultura, de gente que se ama dentro del espectro.
¿Y Sí, cómo sí. se ama? Entonces, Agus, ¿cómo se ama? ¿Qué notas vos de Eh. diferente con cuando ves tipo, a los neurotípicos amarse? Vimos muchísimas parejas de personas autistas, nomás que no sabemos que eran autistas, Claro. Muy bien. pero a toneladas. Se dice también que por esta cuestión de complementariedad y algo que decís, che, no sé por qué me siento seguro, me siento tranqui con esta persona y me entiendo, se juntaron, digo, abuelos, padres, tíos, recontra autistas, y ellos no lo sabían. Mira, a los dos les gusta estar con las luces bajas, tranquilos, desde las 6 de la tarde y siempre comemos estas mismas 3 cosas. Y bueno, Me parece estaba que- ahí. No eran, pero- no eran el uno para el otro, eran los dos autistas. ambas cosas, claro. Claro, sí, verdad. Eran sí. complementarios, perfectos. Ninguno estaba haciendo cosas. Disonancia, no había disonancia. Era... No había disonancia, no había ruido. Mira, listo, hacemos esto, perfecto, bárbaro. Entonces, están con muy poca representación, porque sí, es una vida mucho menos glamorosa en el sentido de que, sí, a nivel, digamos, Hollywood no vende tanto. Bien, perfecto. Después, otro tema es cómo se representa eso en cine y series y si eso está visto desde la mirada de alguien externo o de alguien interno. interno. Yo no vi Amor en el Espectro, me comentaron algo y creo que vi tipo 3 clips y después vi un tweet de alguien que dijo, de alguien autista que decía, todo muy lindo con esa serie, pero después de verla, ¿te dan ganas de salir con alguien autista? De nuevo, no la vi Excelente yo, pregunta. Qué preguntaza. Muy excelente pregunta. pero tiene que ver con cómo representás por su rareza y los puntos de lejanía con el resto, o por los puntos de contacto y cómo humanamente te podés encontrar y decir, bueno, en esto nos encontramos y chocamos y está piola. Tiene que ver también esto con cómo se representa todo lo que tiene que ver con divergencias y disidencias en los medios, si está hecho desde la mirada de la persona o si está hecho desde la afuera para decir, miren qué bien, acá estamos incluyendo a Juancito, que tal cosa. Y eso parte bastante las aguas. Hay una serie que yo siempre menciono que es Geek Girl, no sé cómo se... Geek Girl, acá es Geek, Sí. como, G-E-E-K, sí, como chica rara, una cosa así. como chica nerd vendría a ser una cosa así. Estuvo en Netflix, estrenó hace creo que 3 años, una cosa así. Es una bomba, en ningún momento se dice la palabra autista, Pero, Pero claramente, la autora del libro en que se basa la serie es autista, los escribió antes de saber que lo era, y la actriz que hace de su personaje también es autista. En ningún momento se dice, pero ves la vida de una persona que está con ciertos desafíos en su vida amoroso, de trabajo, la escuela, y ves cómo es esa vida desde adentro, sin que en ningún momento digan, estamos haciendo inclusión, porque ahora vamos a traer sí, sí, sí. una... Entonces, le damos paso. Sí, Claro. aplaudan al autista. muy bien, claro. Bueno, había otra también que era, en su momento también fue furor, que fue Atypical, que era ver ya el contexto familiar. Sí. Y a mí me gustaba mucho particularmente el trato con la hermana. La hermana y él tenían una conjunción que era buenísima, porque era como la intimidad y la familiaridad que te da la hermana, y lo veías a él como que a veces desconcertado, como, ¿qué hago con esta información que me da? Pero me parece que por lo menos empezaron a existir ciertas representaciones de la temática, que siempre, por lo menos a mí me parece siempre festejable eso, no sé. Sí, obvio. Sí, porque están de alguna manera puestos en un lugar donde se reconoce que existen. Es muy interesante lo que dijiste de si está visto desde adentro o desde afuera. Es como que hay un montón de convenciones que nosotros los que estamos afuera estamos pensando, bueno, se tiene que comportar así. Y de repente ves todos esos comportamientos y no hay un desafío real. Sí, o ves, a ver cómo decirlo, no ves la conducta, no ves el fuero interno de la Claro. cuestión. No ves lo que pasa en el plano íntimo, digamos. Ves solamente, mira que poco común que es esta persona. Pero no ves que en el plano interno hay un montón de... Bueno, en esta serie, por ejemplo, la chica se enamora de un pibe y todo lo que ocurre en su cabeza respecto a cómo interpreta cada uno de los signos de lo que hace el pibe, esto más o menos que yo decía al principio, está ahí. Está ahí esta cosa de obsesión y de qué me están diciendo y demás. Hola. Vino Babau. Bueno, tenemos un invitado. Tenemos una invitada. Bienvenida. Pero Más lindo. está bueno esto, como que es la reacción que alguien que no vive
piensa que debería tener una persona que está, es como un... Y a vos, cuando ves eso, por ejemplo, no esta, ¿cómo se llama? Geek Girl. Geek Girl, sí. No, sino cuando ves algo, digamos, representado por desde afuera. Cuesta un montón. ¿Qué te pasa? No lo miro. No lo mirás porque decís, loco, paren de ponerlo, porque de vuelta, como soy fanático del cine, había algo que en una época en el cine se llamaba, no había, por ejemplo, en Hollywood no había negros y cuando eran lo que se llama el magical black man, que era como el que llegaba y solucionaba las cosas. Y después los negros se salvaban solamente si había un blanco, como en 12 años de esclavitud. Entonces como que vos veías que Spike Lee se agarraba y decía, paren de hacer estas películas de mierda, porque no me representan, me quieren representar, me están encasillando en un lugar más profundo. ¿A vos te genera eso? ¿O por lo menos festejás, bueno, por lo menos saben que existimos, ahora vemos dónde vamos? Ninguna de las dos cosas. No estoy en lugar de quejarme de nada. La verdad Ok. siento que todo está empujando hacia esperemos, hacia mejor tiempo. Sí, todo se puede hacer mejor, por supuesto, pero esto que decís, ya se está hablando de la temática, se está pensando de una manera, digamos, más inclusiva, más neuroafirmativa. Me parece que está bien. También eso hace que se divulgue cada vez más y que cada vez más gente se esté preguntando, cada uno, Sí. íntimamente, decir, esto, ¿qué onda yo? Muchas veces tiene más impacto. Imaginemos vos, mañana tenés tu diagnóstico y salís a decir, che, gente, al final, bueno, encontré mi diagnóstico por esto y esto que me pasó en la vida, y el tipo que te conoce de toda la vida, que te escucha, que te sigue, dice, momento. Y es así, Me pasará a mí también. de uno a uno, porque lo que estás contando vos de cómo viviste el antes Sí. es la sensación que tiene la persona antes del diagnóstico. Entonces ahí volvemos y recuperamos lo que planteamos al principio, la importancia que tiene un diagnóstico aunque sea tardío, Sí. para resignificar tu identidad, tu memoria por sobre vos mismo, tus vínculos. Volvemos a... hicimos Sí, un círculo sin hicimos un querer círculo. queriendo. Sos más generoso con tu yo del pasado, con el diagnóstico. Generoso en el sentido Sí. de lo ves de otra manera, no Sí, como que te perdonás. sí, en algunas cosas obviamente no, porque uno dice... Porque uno es uno. Sí, más benevolente. Sí. Hay veces me agarran como cortes, es decir, genuinamente solo en mi casa, no sé, mientras lavo los platos y mi cabeza va para cualquier lado, y me acuerdo de cosas de mi infancia y pensar qué solo que estaba, o qué desinformado que estaba y cómo Sí. real, tipo, pobre pibe, digo, estaba haciendo lo que podía y con su entorno como millones de personas en este momento Sí. en el mundo que están en la misma. Te agarra ese momento de decir, pero bueno, ya está, esto es para adelante. ¿Y con tu entorno de esa época también sos benevolente? ¿Te agarra bronca? Sí, no hay No hay No hay bronca. resquemores. no hay por qué, o sea, nadie que siga todavía acá en mi entorno Claro. no hizo todo lo que estuvo en su alcance para ayudarme a hacer, digo, Hizo lo mi que vida un pudo poco con más buenas linda. intenciones. Y con las herramientas Claro. y instrumentos y conocimiento que tenía. Claro. ¿no? Claro. Me parece que es una buena manera de cerrar que a veces la vida se deja de ser un poco una caca, como Sí. a nosotros nos gusta, deja un poco de ser una caca cuando tenés un buen entorno, cuando tenés herramientas, cuando tenés información Sí, o por ahí Y cuando no cuan- tenés herramientas, pero tenés un entorno que las busca. que las Y que busca. intenta Cuando por sabes quién ahí sos. adaptarse también, y no adaptarse, sino transformarse también con el otro. Quizás haya que estudiar un poco menos otras cosas y empezar a estudiarse a uno mismo en el colegio. Y estaría bueno que No empiece estoy, un poquito por no ahí. estoy en condiciones de estudiarme a mí mismo. Tenés que empezar a estudiarte a vos mismo. No hay manera. Porque es lindo descubrir. Llegué a los 51 así, pienso seguir así. Agustín, ha sido un placer Ha enorme. sido un placer. Lo mismo digo. ¿Lo has controlado Sí, a este no hombre? sabes. No te Mirá puedo explicar. cualquier otro de los otros capítulos. vas a ver. No derrapamos nada, ¿eh? No derrapamos nada. Gente de Vamos bien. en una, algo de No, caca. porque quería- Hubo caca. Dijimos, che, esto es un tema que hay que hablarlo
Con bien. seriedad. Y que se sienta bien. Y con alguien que Así sepa. que, y con alguien que sepa y que Pero lo me viva. consiguieron a mí y dijeron, bueno, Y lo bueno, que hay. la cada uno. vida. No, te hemos perseguido un Te mes. Tuviste a tu bebé perseguimos. reno. Tuviste un bebé reno. Agustín Barbero, muchísimas gracias. A ustedes, Muchas muchas gracias. gracias. Compren su libro. Siguen en librerías, ¿no? Al parecer sigue dando vueltas, para mi sorpresa también. Me encanta, entonces. Acá hemos estado Manu Horaci, quien les habla, Hago Hago Pañota, Pañota. y voy a cerrar con ella. Porque Con la ella cumpleañera. es la señora de las 4 décadas. Ay, señora. No, no Ay, cantes Dios, eso. No me cantes quiero eso. morir. ¿Para qué lo hice? No, estás hermosa y ese enteritos de juvenil que tenés. Dios mío. Hoy se festeja, Hoy se chiques. festeja. Bueno, les mandamos un beso grande. Nos vemos en la próxima con un capítulo que no sabemos porque no te lo vamos a contar. Ajá. Chau. Chao. Leí Gracias, la Agustín. carta astral, la carta natal y me olvidé la contraseña. No es karma, no es el dólar, es vivir como el culo y encima pagar alquiler. Se vive como el culo, Se vive como el culo, se sueña como el culo, se sueña como el culo, se ama como el culo, se ama como el culo. pero se vive igual. No es drama, no es queja, es la vida, papá, y no tenemos ticket de cambio.